Do we do this in English or in Spanish? Good morning. César, buenos días. Quiero disculparme por el malentendido y estar entrando tarde a las reuniones. Por lo general soy bastante puntual. Mauricio, gracias y bienvenido al club. Ya, buenas tardes, buenos días y yo digo buenos días, todavía te diría. Yo digo buenas tardes por estar tarde, por lo general soy muy cumplido, me disculpan. Esto por lo general no me sucede, hubo ahí por ahí un malentendido, ¿no? Pero aquí estamos. ¿Cómo están ustedes todos? ¿Hoy bien? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer esto en español, ¿correcto? La presentación es en Así español. es, sí, en español, sí. Correcto, bueno, perfecto. Vamos aquí un segundito a organizarnos. Inicialmente quiero darles un poquitito de mi historia, de mi background, de dónde vengo, qué hago y por qué estoy donde estoy hoy en día. Vamos a comenzar. Soy colombiano de Bogotá. Vine a los Estados Unidos en el año 77, hace muchos años. Estudié mercadeo y finanzas en la Universidad de Carolina del Sur. Y luego estuve un tiempo con el tema de inversiones en bolsa. Tuve mi serie 6, 66 y 7. Y estando allí, formé parte del equipo de Fortune International, que en la época que se construyó el Jade en Brickell, o el Jade. Estando ahí, me asocié con Santiago Vanegas. Hoy en día tenemos Habitat Group desde hace unos 17 años, 18 años. Y hemos hecho ya bastantes desarrollos, etcétera, más que todo en la zona de West Brickell y Brickell Avenue y de Los Habana. Muchos de ustedes, o la mayoría, están familiarizados con el proyecto de Smart Brickell. Y vamos a hablar un poquito hoy de lo que es el EB5, que hay mucha y muy mala información en la calle, desafortunadamente. Se han presentado situaciones donde compro un apartamento y me dan una visa, etcétera, etcétera. Eso no funciona así. EB5, basado en empleo. El 5, la categoría que le da el gobierno de prioridad al inversionista. La visa es para el inversionista, su mujer e hijos menores de 21 años. Ellos clasifican todos para la visa. Es importante mencionar que esto les permite tener la residencia, mientras que hay otras visas y hay otros inversionistas que buscan la B2, etcétera, etcétera, donde tocan estarla renovando cada 2 o 5 años. Entonces, esta les da la residencia en los Estados Unidos sin tener que estar renovando. Basado en EB5, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es EB5? Es un programa que fue creado por el Congreso de los Estados Unidos en los años 90 con la intención de fomentar el desarrollo y el empleo en distintas áreas de los Estados Unidos que necesitaban un empuje económico. Yo lo llamo áreas desprivilegiadas, por decirlo. Entonces, este proyecto, este concepto venía con $500,000 de inversión de capital del extranjero y durante el periodo de Donald Trump lo subió él a 900,000. Le pasó por encima a unos cuantos, como digo yo, y el programa se paró por un periodo y se abrió de nuevo el año pasado en el mes de marzo en un monto de $800,000. $800,000 para lo que ellos llaman áreas y zonas rurales. En el caso nuestro, estamos en Brickell Avenue, por lo tanto, el monto es de $1,050,000. Este $1,050,000 tienen que entrar de un solo golpe, como lo decimos.
no va por pedacitos, entra a una fiducia. Y ahora hablamos un poquito más de quiénes son las partes que forman este equipo de EB5 para llevar un proyecto de estos a cabo y que sea aprobado por el gobierno. Viene también acompañado de $40,000, que es lo que requiere el centro regional. ¿Qué es un centro regional? Es una entidad licenciada por el gobierno que va a formar parte de este equipo y va a ser quien nos representa a nosotros como desarrolladores y al inversionista ante el gobierno, ante inmigración, ante el Departamento de Trabajo. Entonces, a raíz de esto, podemos ver cómo a través de los 5 años ellos cobran esa tarifa por estarnos ayudando tanto al inversionista como a nosotros y representándonos ante el gobierno. También viene una costo adicional de $25,000 que son los que lleva el costo del abogado. Yo ya hice la tarea y tenemos un abogado muy bueno que nos ayuda con el tema, tiene experiencia en EB5, no cualquier abogado de inmigración está familiarizado con la EB5, entonces es importante que tenga este conocimiento, no necesariamente tiene que ser el mío, pero sí lo recomiendo por el sentido de que ya tiene conocimiento del proyecto, tiene mucha experiencia en este concepto de EB5 y es la persona que habla español, habla inglés, trabajó en Nueva York, ha hecho bienes raíces por muchos años y emigración por muchos años, una firma con más de 25 empleados y colegas. Hay otro costo adicional que es el de $5,000 o $6,000, que es lo que llamamos filing fees o aplicaciones que toca pagar al gobierno cada vez que se somete la aplicación. Entonces, cuando redondeamos este monto, estamos hablando de $1,120,000 es el costo total. ¿Ok? El concepto de la parte inmigratoria. No me quiero meter mucho en ese tema, ya lo miraremos, nos meteremos individualmente en cada caso porque todos los casos son distintos, pero para la América Latina, desafortunadamente, los consulados y las embajadas quedaron colapsadas después de la pandemia. Por lo tanto, se está demorando 1 año, año y medio conseguir una cita consular, mientras que uno de los beneficios que se logró a partir de marzo del año pasado fue poderlo hacer dentro de los Estados Unidos, donde el inversionista viaja a los Estados Unidos con su familia, su señora e hijos, y en el día 91 se hace una aplicación simultánea de cambio de estatus migratorio y se pueden esperar dentro de los Estados Unidos de 7 a 10 meses, donde recibirán el permiso de trabajo y permiso de viaje. Esto es una tarjeta provisional, pero les permite entrar y salir de los Estados Unidos. Viene un tema que es muy importante, el cual lo menciono, que mucha gente o cualquiera de estos inversionistas te va a decir, no puedo quedarme 7, 12 meses mirando para el techo, esperando a que me llegue el permiso. Por lo tanto, se me dificulta. En este caso, entramos a hacer un poquito de ingeniería de inmigración, como digo yo, y lo miraremos caso a caso, donde de pronto se puede conseguir una visa de estudiante a la esposa del inversionista y ella trae a toda la familia con una I-20 en una universidad y les permite entrar y salir de los Estados Unidos, pero lo miraremos en cada caso independientemente. El proceso, aquí tenemos una tabla, la cual más o menos nos da un periodo. Hoy en día la residencia la pueden obtener casi que en un poquito más de 2 años, que es bastante relativamente rápido. Una vez hacemos la aplicación simultánea dentro de los Estados Unidos. El Smart Vehicle lo conocemos, creo que están familiarizados con el proyecto, ya hicimos casi terminando la primera torre, si Dios quiere podemos hacer escrituraciones la próxima semana, el próximo mes, perdón, empezar los cierres, ya comenzamos pilotaje de la torre 2 y la torre 3 está también en permisología, ya también recién salió un artículo que estamos aprobados de la ciudad.
Preventas también tenemos. Es importante mencionarlo que las torres 2 y 3 van a ser construidas con o sin visas de inversionistas. Nosotros tenemos la estructura financiera para sacarlo adelante, banco, capital, etcétera. Entonces, no necesariamente lo de las visas es un valor agregado, que ahora más adelante les explico el por qué lo hacemos con las EB5. La Torre 2 tiene un costo más o menos de unos 48 millones. Tenemos 14 visas por torre, un total de 28 visas en su totalidad para las dos torres. Vale la pena mencionar que este 1.050.000 va a recibir, una vez nosotros tengamos el dinero en nuestras manos, un 3% anual por 5 años. Esos 5 años es el requisito del gobierno en el cual el dinero tiene que estar invertido generando empleos y desarrollo. Entonces, el dinero va a estar invertido por 5 años. Tomen nota, recibiendo el 3%. No va a decir, y no quiere decir que la visa se va a demorar 5 años. Como lo dije anteriormente, la visa puede demorarse de 2 a 2 años y medio en promedio. El componente del Smart Brick, bueno, tenemos 3 torres, un total de 331 unidades. Y ya lo mencioné, está por avanzando en su obra y en su construcción. El tema de que hay inversiones en Miami por $800,000, y lo voy a decir, desafortunadamente el grupo de Nexo armaron un poquito de arroz con mango cuando dijeron usted compra un apartamento y entonces recibe la visa, etcétera, etcétera. Estaba un poquito confuso, y la realidad es que es una inversión totalmente aparte. Tomemos nota de esto de nuevo, en donde la inversión es única y exclusivamente con la idea de generar empleo. Recuerden, al comienzo dije employment based, basado en empleo. Entonces es generar empleo por 5 años. No entro como socio en el proyecto. Hay una fiducia que recibe el dinero de los inversionistas y ese dinero es prestado a nosotros, los constructores, los developers, y ese dinero va a generar un 3% de inversión por el periodo de 5 años. Ese 1.050.000, yo sé que hay otros proyectos que son de 800,000, pero ese 1.050.000 es yo lo digo en este sentido también, que es un valor agregado de preferencial, en que estamos en una zona que todos ustedes lo saben muy bien. Tenemos el Bacará, tenemos 1428, tenemos San Regis, tenemos Tetrich, tenemos Brickell City Center al lado, tenemos One Miami Tower, etcétera, etcétera, que vienen muchísimos proyectos en esta zona. Entonces es una zona privilegiada en Miami, por eso también ese costo adicional de esta visa, por decirlo, de esa inversión. Unas fotos aéreas de la zona, como ha venido creciendo. Yo vivo en Miami del año 87, 86, y me ha tocado ser parte de todo este desarrollo de esta zona. Algunas de las fotos aquí de los acabados interiores. Adriana Hoyos ha sido la decoradora de interiores, conocida en Centroamérica, Suramérica, en otros proyectos, y ya ahora aquí también en los Estados Unidos, con acabados muy buenos de porcelanosa y consentino. Las unidades vienen totalmente amobladas, vienen con el Airbnb friendly de la documentación, que te permite arrendarlo 50 o 55 veces al año. Yo personalmente fui una de las personas que se encargó de este tema con los abogados y con Tallahassee para permitir que las unidades entraran legalmente en este programa, y está escrito en los documentos de asociación. Va a tener su rooftop. Hablemos un poquito ahora del equipo que forma parte de esto para lograr que el proyecto sea aprobado por EB5. Tenemos a Habitat Group aquí en el desarrollo, somos nosotros. El centro regional, que ya lo mencioné, es el eslabón entre el inversionista, nosotros y el gobierno del Departamento de Migración. La firma de servicios de administración de fiducia, GTC, que ya lo mencioné. El dinero entra todo ahí y ellos van a encargarse de manejarlo.
la estructura legal de documentación. Muchos de ustedes conocen a la firma Greenberg Traurig, es una de las firmas más grandes de los Estados Unidos, tal vez de las más grandes, y también a nivel global. Ellos nos están haciendo lo que llamamos el Offering Memorandum o el prospecto, y requiere un análisis económico de lo que va a generar en empleos, en desarrollo económico en la zona, y para eso juega un papel muy importante este grupo de Baker Tilly. Y finalmente, la consultoría de EB5 Group, que coordina todos estos otros jugadores en este equipo para lograr sacar esto adelante. Algunos de los abogados que tenemos, proyectos previos, yo les recomiendo a ustedes que visiten la página de habitatgroup.com, donde van a ver un poquito de nuestro historial, de nuestra trayectoria, de los proyectos pasados y los proyectos que tenemos hoy en día en camino. Parte del equipo aquí de la compañía, tenemos a Santiago, y parte de Property Management, Property de arquitectura, de construcción, etcétera. Las firmas con las que hemos trabajado previamente en los últimos años, están los bancos, están los abogados, ustedes los reconocen, algunos de ellos localmente son conocidos, la firma de arquitectónica, la Gensler, Acervera también, y en la parte de Airbnb, etcétera, que hemos trabajado, nosotros hemos planeado, construido y operado 4 hoteles previamente. Entonces, esta parte de leaseback que tenemos y la parte operacional hotelera con Smart Brickle, pues ya tenemos mucha trayectoria y experiencia en este tema. ¿Por qué Miami? Bueno, espero que no les tenga que vender yo Miami a ustedes. Ustedes deben ser expertos en el tema. A mí me gusta mencionar algo que mucha gente no conoce, que está involucrada en bienes raíces en Miami, que es el puerto de Miami. El puerto de Miami, hace unos años, un grupo muy grande de Nueva York que se llama Fortress, en conjunto con Flagler Industries, hicieron, y con el gobierno, hicieron un conjunto de permisología de inversión de dragar a 50 pies de profundidad el puerto para poder recibir barcos del canal de Panamá, los supertankers que venían del canal de Sudamérica, etcétera. Y se creó también el túnel que va al puerto, se creó el Bright Line, se creó la expansión de la 25 para llegar al Palmetto de la Turnpike. Todo esto con lo relacionado a la expansión que tuvo el canal de Panamá. Si vemos hoy en día el Doral, ahí se construyeron también 1 millón de pies cuadrados de bodegas. Y si lo pensamos un poquito, las bananas que se están comiendo hoy en Nueva York probablemente vinieron de Centro y Suramérica. Y lo mismo los carros y las reparaciones que están haciendo de computadoras en América Latina, Centro y el Caribe. También todo esto pasó por el puerto de Miami. Entonces es importante no solamente lo que fue en los 80, las camisetas y la playa con Miami Vice en su época. Hoy en día Miami tiene todo el año eventos, tiene el puerto, tenemos el aeropuerto que maneja más o menos unos 40 millones de pasajeros, 42 millones más exacto. Tenemos los cruceros, tal vez el número 1 en el mundo. Tenemos hoy en día también el Bright Line que está llegando a Orlando. Entonces es continuo el crecimiento de la ciudad. Ustedes muchos saben todo lo que logró el alcalde Suárez en los últimos años de lograr traer 120 compañías de Chicago, Nueva York y California a que se muden al estado de la Florida por razones de impuestos, por razones de clima, por razones de beneficios de impuestos que les dio y calidad de vida que tenemos todos aquí en el sur de la Florida con este clima excepcional y que ha generado este crecimiento que tenemos también, yo lo digo, no solamente a nivel local en la Florida, Miami, sino a nivel continente, y me atrevo casi que a decir que no hay otra ciudad en este momento en el mundo que tenga la capital, el crecimiento en la inversión de capital que estamos teniendo nosotros. Yo tengo con mucho gusto una lista de todos los proyectos que están llegando a la zona.
los montos, las cantidades de capitales desde ya la semana pasada, creo que lo vieron también, el grupo Related de Nueva York con Swire van a construir la torre nueva aquí al frente de Smart Brick, al frente, perdón, de Bank of America, la torre más alta de oficinas. Entonces el crecimiento en la zona es imprescindible. En los próximos años vamos a tener 5 a 7, los próximos 5 o 7 años vamos a tener un crecimiento en Miami excepcional. Esto es un poquito la presentación. Me disculpan haber estado un poquito tarde. Ahora con mucho gusto les contesto cualquier inquietud, cualquier pregunta que puedan tener. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta en particular? Algo que se me haya pasado de pronto. Con mucho gusto se las puedo contestar. Yo les voy a pasar, si quieren también, mi número personal para que lo tengan, si quieren anotar, y me hagan una llamada independiente a mi número celular y así les pueda yo aclarar cualquier otra inquietud que puedan tener. ¿No? ¿No hay preguntas? Muchas gracias, Mauricio. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Gracias. Sí. Fíjate una cosa, quería saber un poquito más. El grupo familiar que aplique tiene que tener algunas condiciones migratorias para poder acceder al programa. Por lo general, y hay es una muy buena pregunta y hay algo ahí que quedó por mencionar, que es el gobierno va a buscar en la aplicación I-526, que es la que va a llenar el inversionista y su familia, que no hayan tenido ningún percance, por decirlo, o un DUI o algún tema legal en los Estados Unidos previamente y que tengan unas visas vigentes de turismo, etcétera. Facilita el proceso, pero puedo decirlo sin ningún problema, son 10,000 visas anuales que otorga el gobierno. De las 10,000 visas que tenemos que otorga el gobierno, hay los únicos países que tienen restricción es la China y la India por razones obvias, en que tenemos 15 años de espera para ellos. El resto no hay restricciones, que el gobierno va a querer saber, es una tarea que tienen que hacer ustedes, que me gustaría que tomen nota, de que los fondos de estas inversiones tienen que el gobierno y los que están en banca o los que estuvieron en banca es sources of funds. ¿De dónde viene el dinero? ¿Cuál es la procedencia de estos dineros? Es el tema importante. De que sepamos que el dinero es bien habido, un empresario, un doctor, un ingeniero, etcétera, etcétera. Eso es lo importante también que el gobierno va a mirar. De resto no hay otras restricciones. Otra pregunta, si el inversionista, por ejemplo, viene de América Latina, ¿los fondos los tiene que tener ya en Estados Unidos? Y el monto del 1.050.000, como bien lo expresó al principio, ¿lo debe de tener completo al momento de aplicar o es que cuando va a aplicar es un monto distinto? Esto es por partes, la persona que invierte lo paga por partes. No, lo que va primero, vamos a hacer una llamada con el cliente y vamos a hablar un poquito de su profesión, etcétera, para ver, cada caso es independiente, es diferente. Ahora, el dinero tiene que estar disponible, puede ser en los Estados Unidos o puede ser en América Latina. Lo importante es de dónde viene este dinero. Lo importante es saber de dónde viene la procedencia del dinero. Es lo que va a mirar el gobierno. Si son terrenos, si son casas, si es una herencia, eso lo va a mirar el gobierno y es lo que va a querer ver. Si lo tienen acá en los Estados Unidos, de dónde llegó, cómo llegó, un poquito la trayectoria de extractos financieros y de declaraciones de impuestos. ¿Ok? Y aplica para grupo familiar,
donde los hijos sean menores de 18 años, ¿cierto? No, aplica para el inversionista, su esposa e hijos menores de 21 años, no casados. ¿Ok? Y vuelvo a recordarles, esto no estamos comprando apartamento, estamos prestándole, el dinero entra a una fiducia y esta fiducia le presta al proyecto ese dinero. Uno de los requisitos del gobierno es que el dinero debe estar a riesgo. ¿Qué significa riesgo? Bueno, eso dependiendo del proyecto, puede ser en Idaho, Montana o Iowa, o puede estar aquí en Brickell Avenue, donde nosotros tenemos primero el préstamo del banco, segundo las visas y tercero el capital de nosotros de inversionistas, donde hay un colchón en el medio y es muy importante mencionarlo también como, porque hay visas, hay EB5, hay programas de estos para un hotel Marriott en Orlando y lo más importante para ustedes es saber cómo va a ser la estrategia de salida en el proyecto. Y ese dinero tiene que estar, en el caso nuestro, se escrituran las unidades, se recibe el balance después de los depósitos que han puesto los compradores, se paga el banco y se le devuelve el dinero al inversor, con sus intereses del 3% anual acumulado. ¿Ok? Eso es muy importante porque... Aquí hacen una pregunta, dice, ¿se puede aplicar el monto de la inversión a la compra de uno de los departamentos de Smart Brickell? No. El gobierno requiere y pide que sean dos cosas totalmente aparte. Son distintas inversiones, son proyectos totalmente. Y ahí es donde viene un tema que desafortunadamente lo mencioné al comienzo, que hay muy mal entendido en la calle, de que si yo compro un apartamento y hago una inversión en el edificio, no, el dinero va aparte, basado en empleo, entra a una fiducia y entra a la construcción como un préstamo. Ahí no estamos comprando apartamento, tiene que estar invertido por 5 años y la compra de un apartamento son totalmente distintos. Son una inversión separada de la otra. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo bien claro para no confundir, que hay mucha confusión en la calle, desafortunadamente, con ese tema. ¿Hay alguno que quiera hacer alguna pregunta? Sí, Marinés, me gustaría hacer una pregunta, gracias. César Camejo. Mucho gusto. Mucho gusto, Mauricio. Gracias por tu presentación. Hoy una pregunta, Mauricio. ¿Cuánto tarda el proceso desde que la persona, vamos a poner que tiene el dinero, la prueba de fondos es correcta y decide invertir con ustedes? ¿Cuánto tarda ese proceso de aprobación por parte del gobierno? Es una muy buena pregunta. A ver, primero viene la aplicación que se tiene que llenar, que es la forma I-526, es la que va a trabajar en conjunto con el abogado y viene un periodo de intercambio de información, de suministro de extractos financieros, de suministro de declaraciones de renta del cliente al abogado. Dependiendo del orden o el desorden, como digo yo, que tenga este inversionista, y por lo general, afortunadamente, estas personas que tienen más de $1 millón en una cuenta o más, son personas que tienen sus extractos financieros y su contabilidad bastante organizada. Entonces, de 2 semanas a 2 meses en todo lo que es la aplicación I-526. Una vez el abogado tiene en conciencia de que el cliente tiene el sustento y el soporte para mostrar que los dineros todos son bien habidos, etcétera, etcétera, se hace la aplicación y ahí comienza el proceso migratorio. Entonces, una cosa es hacer la aplicación del I-526 que puede tomar 2 meses y de ahí comienza un periodo después de entrar al país, como lo dije en un momento dado, si quieren hacer el simultaneous filing aquí, de entrar a los Estados Unidos con la familia, esperar de 7 a 10, 12 meses para recibir sus residencias, sus tarjetas provisionales, o hacerlo por el lado consular.
No sé si te alcancé a contestar la pregunta más o menos en este... Sí, sí, muchas gracias, muy amable. Y una segunda pregunta, disculpa el abuso. Vamos a Tranquilo. poner que la persona invirtió, estuvo los 5 años, entregaste la torre, le devolviste el dinero y sus intereses, todo perfecto. ¿Qué pasa con su estatus migratorio? Perfecto. Bueno, muy buena pregunta. Recordemos que en un momento dado yo dije, ellos reciben un documento que les permite viajar y trabajar. A los muchachos entrar a las universidades, los colegios. Esa tarjeta que recibieron inicialmente venía con una restricción. La restricción es precisamente comprobar de parte nuestra con el abogado al Departamento de Trabajo y con el Departamento de Migración que la torre cumplió con lo prometido. Construimos, se generaron los empleos, se generó el desarrollo, el impacto económico y esta visa que tenía una pequeña restricción, se hace un filing de otra forma y se le quita ese estatus de restricción y queda como cualquier otra tarjeta de residencia normal. ¿Ok? Sí, muchas gracias, Mauricio. Es también muy importante y yo pienso que vengo del área financiera, etcétera. Hace unos meses estuve en Colombia y hablamos un poquito de algo que es muy importante y ustedes para un valor agregado para sus clientes es hablar del tema impositivo. Cuando hablamos de impositivo hablamos de impuestos. Impuestos al patrimonio, impuesto de retención en la fuente, impuesto a dividendos, impuestos en la América Latina. Desafortunadamente el continente se nos ha vuelto por el lado rojo, un poco de izquierda, y siguen aumentando los impuestos. Es importante entonces, previamente, y eso también lo vamos a hacer con el abogado que tenemos, es antes de entrar a los Estados Unidos a recibir la residencia, recordemos todos que vamos a estar pagando impuestos sobre nuestros ingresos a nivel global. Entonces tenemos que hacer un planeación financiera de la parte impositiva en impuestos para preparar todo correctamente y hacer este paso y hacerlo correctamente. Sin duda, en mi opinión, vamos a pagar menos impuestos aquí en la Florida que lo que estamos pagando en otros países en América Latina. También es importante saber los acuerdos de impuestos que existen entre los Estados Unidos y otros países alrededor del mundo, donde yo pago impuestos en mi país, muestro esa declaración de impuestos donde compruebo al gobierno americano que pagué ya impuestos, por lo tanto no tengo que pagar impuestos acá en los Estados Unidos y viceversa. Entonces, esa parte también es muy importante estudiarla, hacerla previa y hacer la tarea con calma y hacerla bien. Es mi recomendación y es la forma de hacer las cosas de una forma que le puedan ustedes inculcar a su cliente y dejarle saber que va a pagar probablemente menos impuestos acá que lo que está pagando en su país. Y tomemos en cuenta que el 3% de retorno que nosotros le damos al inversionista por su dinero no es un retorno muy alto, lo sabemos todos, pero el objetivo final de todo esto es lograr la residencia en los Estados Unidos. Como le digo yo, es bajito el retorno, pero recuerda que los nietos el día de mañana pueden tener sus ojos azules, molestando. Entonces, efectivamente es el objetivo, recibir la residencia para la familia, el día de mañana para los nietos, un legado que va a dejar el inversionista para toda su familia el día de mañana. Y también, si lo miramos por otro lado financiero, si él quiere traer a sus hijos a las universidades acá en los Estados Unidos como extranjero, va a pagar casi 10 veces más que como residente. Entonces ahí ya hay un ahorro inmenso al ser residente aquí en el estado de la Florida, de poder pagar mucho menos impuestos en universidades para los hijos. Es un valor agregado adicional a esto, ¿ok? ¿Algunas otras preguntas? Y el dinero se le presta a Habitat, ¿verdad? No es Torre 1 ni Torre 3, es No, a Habitat. es Habitat Construction. Para esto se creó una entidad de la que va a recibir el dinero y lo va a repartir en la construcción para la Torre 2 y la Torre 3. Porque recuerda que nosotros que estamos comenzando en este momento la construcción de la Torre 2, nos debe demorar más o menos unos 2 años. Y de aquí, ese dinero sigue para la Torre 3, tiene que estar
por 5 años, entonces ya cuando se termine el proceso ya estaríamos completando la torre 3. Y la última pregunta, y disculpa, antes de que iniciara la subida de las tasas de interés, los demás proyectos que promocionaban IB5 estaban ofreciendo 1%. ¿Eso ha cambiado en los otros proyectos? ¿O ustedes siguen siendo una excelente opción en el tema del retorno? Ahora vamos a hablar un poquito del beneficio de este EB5. Es un beneficio y es un gana-gana, como decimos en nuestros países, para todos, para el inversionista en lograr su residencia. Para nosotros, que decidimos pagar un 3%, como bien lo dices, hay otros proyectos que pagan el 1.25, hay otros que pagan el 4%. Es un dinero barato. Si yo voy a pedirle al banco 40 millones de dólares para el préstamo de construcción hoy en día, probablemente estoy en una tasa de entre un 6,5 y un 7,25. Entonces, es un dinero que me ayuda a mí como constructor y developer a bajar mis costos y mejorar mis retornos en el proyecto. Y a su vez, el gobierno no tiene que invertir dinero de los contribuyentes para generar desarrollo y trabajo en las distintas áreas de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno gana al no tener que invertir dinero de los contribuyentes, nosotros al recibir una tasa más favorable con este monto del 3% y el inversionista su residencia. Entonces, todos ganan y es la ventaja también del programa. ¿Ok? Muy buenas tus preguntas. ¿Algunas otras adicionales? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿No tenemos ninguna otra pregunta? Creo que no. De verdad, muchísimas gracias, Mauricio, por la exposición muy clara sobre el programa EB5. Cualquier cosa, por favor, comparte aquí en el chat tu información para que la persona que quiera y tenga algún cliente se comunique con ustedes. Sí, dame un segundo a ver si logro, que a veces me muerde un poquito aquí la tecnología para poder compartirles mi información. Si quieres, a ver aquí, porque no estoy pudiendo. Ahora sí. Aquí, perdón. Vamos a parar en este momento y les voy a dar. Tengo aquí si me permiten un segundito, les voy a dar otra presentación que tengo toda la información y entonces así pueden hacer un screenshot de la pantalla de tal manera de que les quede toda mi información bien clara a ustedes para un futuro cliente o un interesado que puedan tener el día de mañana. Ok. Y aquí. Perdón un segundito. Ave María. Si quieren anotarlo por ahora, un segundo, no he podido aquí. Mi número celular es el 786-402-3243. Y aquí por fin creo que estoy logrando. Ahora sí ya. Aquí van a tener ahora mi información. Clic. ¿Y el email? El email es mbear. A ver, aquí ahora sí. mbear@ ellos también, por fin. Ahí está toda mi información. Pueden hacer un screenshot de la pantalla o pueden tomar papel y lápiz como lo hacíamos antes
y ahí les queda, o tomarle una foto a la pantalla con el celular. Y con mucho gusto yo les agendo una llamada independiente e individual con cualquiera de sus clientes, y si de ahí avanzamos, podemos hacer una llamada con el cliente y el abogado. ¿Ok? Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, quiero agradecerles por su tiempo. Quiero disculparme una vez más por la demora, desafortunadamente, pero aquí estamos y disponibles para ustedes para la próxima presentación. Cuando quieran estar aquí, yo estaré disponible para ustedes. ¿Ok? Que tenga buen día. Bueno, gracias a todos. Buen día.